Hola amigos de Recuperando Historias. Eh, Quisiera esta ocasión tocar un tema que queda asociado a, a la riqueza del mestizaje. Cualquier persona de nuestra época que intente estudiar la historia, no solo de sus orígenes, sino del mundo, de la historia de la humanidad, invariablemente se topará con un dato interesantísimo asociado a la generación que le haya tocado vivir ahora. Es decir, la mayor parte de los seres humanos que habitamos el planeta en este siglo XXI traemos una información eh, heredada y un gran mestizaje que nos enriquece culturalmente, biológicamente, en cualquier sentido que lo tomemos. El mestizaje y la mezcla de distintos personajes, de distintas culturas, de distintas etnias, invariablemente da un resultado positivo desde el punto de vista que queramos enfocarlo. Habrá sus teorías y individuos que no admiten esta riqueza, producto de un mestizaje, pero creo que los hechos hablan y el mestizaje ha venido a enriquecer a la humanidad. En esta ocasión, bueno, como yo me ubico en México y concretamente en el noreste del país, me gusta o me interesa al menos estudiar o rescatar la historia de todas las familias que finalmente nos antecedieron y que nos dieron, nos dieron un lugar donde habitar, que se trata del noreste mexicano. Una región con aparente poca historia colonial, con aparente poca historia dentro de las grandes historias de la humanidad, pero no por casualidad está habitada por millones de seres humanos que tienen o tenemos un pasado, un origen y una historia que contar. Así es que en esta ocasión quiero nada más enumerar algunos de los puntos algunos pocos de los puntos que he tenido que estudiar para finalmente venir a concluir la llegada a este lugar del mundo, a este lugar de la geografía, ubicado en el continente americano y concretamente un poco arriba del trópico de Cáncer, muy pegado al Golfo de México y a la desembocadura del río Bravo. Cuando hace 2 décadas, o un poco más de 2 décadas, me embarqué en la tarea de empezar a reunir información, e irme hacia atrás, hacia atrás. Poco a poco me fui dando cuenta de, de toda esta diversidad étnica y cultural de la cual provenimos. Por señalar algunos puntos en los que quedaron retazos, a veces alegres, a veces dramáticos, a veces históricos para la humanidad, señalaré algunos de los puntos que entran en este estudio y en este personalísima
investigación, pero que creo que cualquier ser humano que tenga la oportunidad de investigar y de escudriñar información de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos y para atrás, se va a topar con la misma experiencia que me he topado yo. Fíjense qué puntos he tenido que tocar, y no lo hago con el afán de informar sobre mi persona. Es como un experimento al que puede toparse cualquier individuo, no nada más de esta región, sino de cualquier punto del mundo. Así es que empecemos por estos datos. He tenido que consultar información en Sevilla, en Vitoria, de Álava, en Monforte de Lemos, en Galicia, en Pamplona, en Navarra, en Girona, en Tudela, también de Navarra, en Córdoba, de la región andaluza, en Zaragoza, la región aragonesa, ciudad aragonesa, en Ciudad Real, en Burgos, en Lisboa, en la Raya de Portugal, en Champagne, Francia, concretamente en la ciudad de Troyes, en Islas Canarias, en la región limítrofe entre Álava y Castilla, en Llanes, Asturias, en Santillana del Mar, en Cantabria, en Valdenoseda de Valdivieso, en Burgos, en Amusco, en Palencia, en Val de San Vicente, en Cantabria, concretamente en la Torre de Estrada, en Real de Manzanares, en Covarrubias de Burgos, por señalar una pequeña lista de lugares en donde mis andariegos antepasados tuvieron que transitar, y por la mayoría de las veces por necesidad más que por gusto, pero que eso demuestra la capacidad que tiene el ser humano para desplazarse y buscar mejores horizontes. Lógicamente, de todos estos lugares que mencioné, finalmente cruzaron el Atlántico, estuvieron algún tiempecito en algunas islas, de forma muy breve, cercanas a islas del Caribe, pero finalmente ingresaron a lo que fue Nueva España, y de ahí pues es otra gran historia, más reciente, pero también que implica un gran esfuerzo sacar a la luz. Quiero mencionar como ejemplo. No es que quiera platicar precisamente de los detalles y pormenores de este personaje. Sin embargo, quiero ponerlo como un ejemplo que indica la diversidad y la dificultad que normalmente hay en cualquier investigación de este tipo, pero que nos lleva a veces a personajes que registran la historia de la humanidad, y que nunca se nos hubiera ocurrido que decisiones que tomaron estas personas influyeron para que un personaje anónimo como yo finalmente se ubique en este rincón americano
del globo terráqueo. Entonces es solo como un experimento, pero que a cualquier ser humano que habitamos el siglo XXI, creo que nos sucedería lo mismo si tratáramos de irnos en retrospectiva. Hay un personaje que registran series televisivas, que registra la historia ibérica y la historia europea, por decir. Hay una familia en concreto de apellido Duque de Estrada. Duque no es título nobiliario, es parte de un apellido. Leeré un pequeño párrafo que todavía existe evidencia física, que fue escrito en un lugar casi milenario y que refleja parte del sentir de la familia de la cual provenía este personaje que quiero tocar. Y dice: yo soy la casa de Estrada, fundada en este peñasco, más antigua que Velasco, y al rey no le debo nada. Duque de Estrada, la historia de esta familia, que se remonta a la región asturiana, a Llanes y a la región cantábrica, concretamente la parte norteña de la península ibérica, generacionalmente tuvo personajes muy destacados. Aunque digan al rey no le debo nada, pero tuvo todavía participaciones muy cercanas a las casas gobernantes medievales y renacentistas de la península. Concretamente voy a hablar de dos: Juan Duque de Estrada y Ferrán Duque de Estrada, ambos hermanos. Juan, que asistió a la conquista de Granada en 1492 y fue embajador de los Reyes Católicos ante el Papa Inocencio VII después de la caída de Granada. Y Fernando, o Ferrán, Duque de Estrada, fue embajador de los Reyes Católicos en Francia para mediar el conflicto de Nápoles a finales del siglo XV. En 1502 fue embajador de los Reyes Católicos ante el rey de Inglaterra, y en 1507 negoció junto con el duque de Nájera algunos otros menesteres. También es un integrante de esta familia, funge como por un breve tiempo como cuidador especial en Tordesillas de la reina Juana. También tuvo un papel destacado otro integrante de esta familia en las negociaciones que hubo entre España e Inglaterra cuando la hija de los Reyes Católicos enviuda del hijo mayor de los reyes ingleses y luego casa con Enrique VIII y toda la tragedia que sobrevino después. También los Duque de Estrada estuvieron cercanos a este tipo de negociaciones. Finalmente quiero tocar que Hernán Duque de Estrada acaba ya en una edad mayor ubicándose en Islas Canarias. Ahí le encomiendan otra función la casa gobernante en turno de España. Bueno, pues Islas Canarias en la historia
del noreste novohispano es un punto esencial a tocar si queremos acabar de entender no tanto nuestros orígenes, sino la historia que fue decisiva para acabar en suelo americano y finalmente todas estas nuevas generaciones desde el siglo XVI, cómo vinieron ubicándose en lo que ahora es México y cómo finalmente llegamos hasta nuestros días. Un personaje o unos personajes tan lejanos en apariencia, cuando uno investiga y analiza, y no es que pegue uno demasiado a la imaginación, es que existen afortunadamente muchísima documentación que nos lleva a concluir que el mundo es muy pequeño, que todo es cuestión de investigar y que somos producto de un mestizaje cultural muy rico, y que cuando estamos conscientes de ese mestizaje cultural y étnico, nos sentimos, creo yo, al menos así siento yo, sentimos que tenemos un deber de seguir luchando, de no claudicar, de no derrumbarnos. Generación tras generación lucharon muchísimo para que finalmente llegáramos a este siglo y llegáramos a estar todavía con ánimo y con ganas de seguir luchando. Aprendamos de todo eso, creo que es la parte más positiva y más educativa que nos enseña la historia y la investigación. Así es que, amigos, ojalá que esta brevísima conversación haya sembrado un poquito de inquietud y que cada uno de los que me están oyendo inicie, si ustedes quieren, como un hobby, algo de investigación que los haga tomar más conciencia de lo que son y de lo que tienen que ser y de lo que tienen que dejar para sus hijos y para las futuras generaciones. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.